Espíritu Santo. Entonces se celebra el Pentecostés. Mucha gente tiene un mal concepto del Pentecostés, una mala idea del Pentecostés. Y Pentecostés es una fiesta que viene desde el Antiguo Testamento. Amén. Y se celebra desde el Antiguo Testamento. Ya le voy a decir cuál es el principio de esta fiesta de Pentecostés. Voy a contarle el principio de esta fiesta del Pentecostés. Y esta fiesta se celebra 50 días después de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. 50 días después empieza la fiesta del Pentecostés. Es la fiesta del Pentecostés. Y mucha gente tiene la idea de celebrar el derramamiento del Espíritu de Dios en la tierra, la venida del Espíritu de Dios en la tierra. Pero solo el Espíritu Santo nos puede revelar realmente la profundidad de esta celebración. Amén. Así que cierre sus ojitos por un segundo y dígale: Espíritu de Dios, honramos su fiesta. Esta es su fiesta. Y queremos que usted nos enseñe su fiesta, que usted nos hable de ella. El Señor Jesús dijo que Él se iría para que usted viniera, para que usted nos guiara, nos enseñara toda verdad. Y hoy estamos aquí en tu presencia. Por fe estamos en tu presencia y queremos pedirte que nos hables de este día de fiesta, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Usted sabe que Pentecostés es un día de fiesta, porque nuestro Dios, el que nos ha ayudado hasta aquí, Jehová, es un Dios de fiesta. Él es fiestero. Él estableció 7 fiestas en la tierra, pero en el cielo Él está todos los días de fiesta, porque dice que hay danza alrededor del trono de Dios. Hay baile todas 24 horas alrededor del trono de Dios. Así que eso está lleno de alabanza. Dice que 24 horas alrededor del trono de Dios están los ancianos diciendo: santo, 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 santo. Están adorando. Entonces hay alabanza y hay adoración y celebración alrededor del trono de Dios 24 horas al día. O sea, todo tiempo, en todo momento hay adoración y hay alabanza. Entonces, pero el Señor estableció para la tierra 7 fiestas importantes, que usted las conoce. 7 celebraciones. No tiene nada que ver con el día del trabajador, el día del arquitecto, el día del doctor, el día del ingeniero. No tiene nada que ver con el día de la secretaria, ni el día del cáncer. El diablo todo lo imita y comienza a poner a la gente a celebrar un montón de cosas para distraerlo de las verdaderas fiestas que estableció el Dios eterno. 7 fiestas que anuncian cambios. Las fiestas de Dios anuncian en nuestras vidas cambio de temporada en la tierra, cambio de estación, cambio de temporada. Cada fiesta anuncia un cambio de temporada. Ahora, la gente que está dormida no se da cuenta cuando entra el invierno ni el verano. Pero la gente que está despierta en el Espíritu sabe que hoy inicia un cambio de temporada en su vida. La gente que está conectada al Espíritu sabe que en este día hay algo nuevo que inicia en Dios. Dígale al que está al lado: este es un camino de fe. Tienes que entrar a la iglesia de Cristo con fe. Tienes que entrar con fe. Así que la iglesia de Cristo es para la gente que quiere conectarse a Dios y entrar por sus puertas para cambios radicales. Entonces, las fiestas eran cambios de Dios de temporada. Cada fiesta, por eso usted tiene que tener una alerta en el espíritu de las fiestas del Señor. Porque cada fiesta está anunciando la apertura de un portal espiritual donde nosotros vamos a entrar y vamos a tener un cambio. ¿Ya cuántos reciben? ¿Cuántos están esperando que haya un cambio en su casa, en su familia, en sus hijos? ¿Cuántos están esperando un cambio? Amén. Bueno, escuche esto. Estas fiestas marcan la oportunidad de ese cambio.
Pero yo debo entrar por fe por esa puerta. Debo creer y decir, yo me voy a introducir en esta fiesta a la puerta nueva. La puerta, ¿dónde está, pastora? Aquí está la mía. Es espiritual, es por fe, y yo voy a entrar. Yo decido entrar. Yo decido creer. Yo decido creer a la palabra y entrar a lo nuevo que Dios tiene para mí. Amén. Pero si usted no tiene fe, usted no puede entrar, porque esto es por fe. Diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando Dios dice, mira, están creyendo en mi fiesta, están creyendo en la Biblia, estaban ansiosos esperando que esta puerta para entrar y producir un cambio. Amén. Ahora, si yo entro, mi casa y yo entran, porque dice la Biblia que si tú crees, tú y tu casa serás salva. O sea que, escucha lo que te voy a decir, que el que cree introduce al que no cree. Cuando alguien que cree, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí no dice que crean todos los de la casa para que sean salvos. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Si hay uno que cree, ese que cree introduce al que no cree. Por eso es importante creer. Porque por fe entramos, por fe adquirimos, por fe tomamos. Todo es por fe. La Biblia dice que el que se le acerca a Dios, crea que hoy le va a venir a encontrar y que algo va a encontrar de Dios. O sea, cuando usted viene a la iglesia, viene buscando a Dios. Y usted debe creer que lo va a encontrar ahí en su casa, y que va a estar en su casa, y que Dios le va a dar un premio por buscarle. Porque eso dice la Biblia, que Él es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo, Él va a dar el premio a los que le buscan. Entonces es importante tener fe. Entonces las fiestas son muy importantes, las fiestas del Señor. Por eso el diablo ha creado tantas fiestas nuevas, para distraerle y darle la oportunidad de decir, esta es la que me gusta, esta es la que me gusta, esta es la que me gusta, y distraerlos del enfoque de las fiestas del trono de Dios. Porque esas fiestas son aperturas de portales para que nosotros entremos a algo nuevo de Dios. Amén. Entonces, esta fiesta de Pentecostés era llamada en el Antiguo Testamento como la fiesta de la cosecha, las fiestas de la primicia y las fiestas de la semana. Tenía esos tres nombres. Diga conmigo, fiesta de la cosecha, fiesta de la primicia o fiestas de la semana. La que más me gusta, que me da revelación de lo que el Espíritu Santo quiere entregarle a usted hoy, es la fiesta de las cosechas. Diga conmigo, fiesta de la cosecha. Oiga, Jesús dijo que había tiempo para sembrar y cosechar. El agricultor no cosecha todos los días. Tiene su temporada de siembra y de cosecha. El agricultor no siembra todos los días. Él busca la fecha exacta para sembrar, para tener una cosecha. ¿Cuántos saben eso? O sea que el agricultor no siembra cebolla en este tiempo, ¿verdad, ingeniero Carlos? Porque si siembra cebolla ahorita, tiene un problema con el agua. Entonces, usted tiene que saber por el Espíritu los tiempos de siembra y de cosecha. Porque el tiempo de siembra es uno y el tiempo de cosecha es otro. Y Dios nos dio las fiestas para darnos una alerta espiritual en qué tiempo estamos entrando. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que como no están conectados en el Espíritu, en la vida del Espíritu, están pueden estar tratando de cosechar en tiempos de siembra y tratando de sembrar en tiempos de cosecha. Aunque todo tiempo se siembra, pero usted debe saber que cuando usted tiene tiempo de cosecha,
cosecha, usted sembrará, pero usted está concentrado en la cosecha. Usted puede sembrar en tiempos de cosecha, pero usted tiene que saber que en tiempos de cosecha lo más importante es la cosecha. Porque cuando el agricultor está cosechando, él está sembrando, es verdad, pero su fuerza está enfocada en la cosecha, porque tiene que recuperar todo lo que ha invertido. Por eso el reino de Dios es para empresarios. Tienen que tener mentalidad empresarial, porque tienen que entender los tiempos y las temporadas de Dios para moverse con Dios. Diga conmigo, nosotros en la tierra nos movemos con el Espíritu Santo. Mire, Jesús dijo esto: yo me voy para que venga el Espíritu Santo. Jesús dijo eso. O sea, qué importante para Jesús era que Él tenía que regresar al cielo, a la diestra del Padre, para que el Espíritu Santo viniera a la tierra. Mire qué humildad la de Jesús. Yo siempre veo esa humildad. Él no dijo, yo me tengo que quedar, yo me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. ¿Por qué? Y le dijo a los discípulos que no hicieran nada hasta que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. O sea que esto tiene que ver con la venida del Espíritu Santo a la tierra. Entonces vamos a ir al libro de Juan 4, 34, 38. Amén. ¿Está listo para que se abra su entendimiento de la cosecha? Dile al que está al lado: en esta temporada de cosecha, mi cosecha no me la roba ni el salpicón, ni la oruga, ni la langosta. Estoy preparado para que en esta temporada de cosecha la langosta no me la robe. Entonces dice Juan 4, 34, 38. Díceles Jesús: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario. Dígalo fuerte: el que siega. Diga conmigo: el salario espiritual es más grande que el salario terrenal. Vamos a leerlo todos de nuevo, toda la iglesia leyendo, por favor, el versículo 36. Dice: y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega o el que cosecha. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿En cuál? Diga conmigo: en labores de cosecha. Aquí hay muchas verdades espirituales de Jesús. Muchas verdades. Una, Jesús dice cuál es la voluntad de su Padre. Diga conmigo: yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre. Mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre. Mire, cuando usted está bien alimentado, usted está bien nutrido. Y cuando usted está bien nutrido, usted está sano. Entonces Jesús está diciendo: yo vine a la tierra y mi verdadera comida, lo que me nutre, lo que me da gozo, lo que me sustenta, lo que me alimenta, lo que no deja que yo me enferme, lo que no deja que yo me amargue, lo que no deja que yo me cargue, lo que no deja, lo que me da libertad,
lo que me trae gozo, lo que me trae felicidad, la verdadera comida que a mí me llena es hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que dice Jesús. El verdadero alimento es hacer la voluntad de mi Padre, dice Jesús. Aquí hay verdades profundas. Y como nosotros somos cristianos, hermanos de Jesucristo, coherederos de Cristo, a nosotros también esa debe ser nuestro verdadero alimento, hacer la voluntad del Padre. Entonces Jesús dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. O sea, es la obra para la cual nosotros fuimos llamados, que dice la palabra que es nuestro verdadero alimento. Ya conmigo, nuestro verdadero alimento. Y el versículo 35 dice, Jesús está hablando que nosotros decimos que todavía no es el tiempo de la cosecha. Jesús está diciendo que todas las regiones, los campos, los lugares, todos los lugares, dice, están blancas para la siega. Y me gusta esto. ¿Por qué Jesús dice que la cosecha está lista? Porque siempre han habido sembradores en la tierra. Porque dice que la cosecha, que todo está listo. ¿Qué quiere decir Jesús? Que todo lo que nosotros necesitamos cosechar ya está listo. Ya está listo. Ya está listo. ¿Por qué? Porque otras generaciones sembraron. Diga conmigo, otras generaciones sembraron. Jesús lo dice ahí mismo, que nosotros vamos a cosechar lo que nosotros no sembramos. Que otras generaciones la sembraron. Otros hombres de Dios, un pueblo de Dios sembró en la tierra. Entonces dice que por eso Jesús asegura que la cosecha está lista, porque otros sembraron para que nosotros cosechemos. Entonces Jesús dice, el que ciega recibe salario. Aquí está hablando de salario no terrenal, sino salario espiritual. Diga conmigo, salario espiritual. Mire familia, diga conmigo, salario espiritual. Esto no se trata de la quincena, del trabajo terrenal. Jesús dice que solo el que busca la cosecha, el que recoge la cosecha, tiene salario. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque el agricultor cuando siembra no puede vender las hojas. Tiene que esperar el fruto. Tiene que esperar la cosecha. Y cuando vende esa cosecha, entonces recibe el salario de esa cosecha. Entonces Jesús está diciendo que es el que cosecha el que recibe salario, no el que siembra. Dice que es el que cosecha recibe salario. Y esto es lo más lindo, que dice Jesús que cuando el que cosecha recibe salario, entonces el que siega recibe salario. ¿Por qué? Porque el agricultor cosecha la cebolla y la vende, pero si el supermercado no la vende y no la cobra, ellos no reciben el salario. Entonces esto que está diciendo el Señor, que es una cadena de acciones, uno que siembra y uno que cosecha. Entonces recibe el salario. ¿Cuántos están dispuestos a recibir salario del Señor? Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. Esto tiene que ver con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vino a la tierra para recoger la cosecha. El Espíritu de Dios vino a la tierra para recoger la cosecha. ¿Y por qué? Porque la Biblia de Jesús le dijo a los discípulos que cuando el Espíritu de Dios venía, Él iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. O sea que el único que puede recoger la cosecha espiritual es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en nuestras vidas. Y por eso la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. Porque a través de la acción nuestra, el Espíritu Santo está recogiendo la cosecha de la tierra para poder que todos recibamos salarios. Entonces, esa es la verdadera razón por la cual el Espíritu Santo está en la tierra. Y dice Jesús, porque en esto es el dicho verdadero, que uno siembra, el otro es el que ciega. Dice, yo los he enviado
Jesús dice, yo los he enviado. ¿A quién le está hablando Jesús? A los discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Y dice Jesús, yo los he enviado. Aquí vemos la verdadera razón por la cual Jesús busca discípulos y envía discípulos. La verdadera razón por la cual Jesús busca discípulos y envía discípulos es para recoger la cosecha. Y esa es la razón por la cual Jesús envió al Espíritu Santo a la tierra para recoger la cosecha del Padre. Dice Jesús, yo los he enviado. ¿Para qué nos envió? Para ir al baile. Y yo los he enviado para ir a fiestar. Y yo los he enviado para ir a la playa. Y yo los he enviado ¿para qué? Y yo los he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Diga conmigo, Jesús nos ha enviado a cegar lo que no sembramos. Yo quiero que esto lo diga de nuevo. Jesús nos ha enviado a cosechar lo que no sembramos. Díganlo de nuevo. Jesús me ha enviado a cosechar lo que yo no he sembrado. Y la cosecha no solo tiene que ver con almas, pero tiene que ver con almas. La cosecha tiene que ver con gente. La cosecha tiene que ver con gente que el Señor ha enviado a recoger para la vida eterna. Pero también la cosecha tiene que ver con todo lo que se coseche para el reino de Dios. Todo lo que represente cosecha para el reino de Dios. ¿Y a qué nos envió Jesús? A cosechar. Diga, yo nací para cosechar lo que otros sembraron. Bueno, lo que sembró mi abuelo, lo que sembró mi abuela, mi bisabuelo, mis padres sembraron, yo lo voy a cosechar. Todo el bien que ellos sembraron, yo lo voy a cosechar. Dígalo conmigo, todo el bien que mi antepasado sembró, yo estoy destinada a cosecharlo. Todo el bien que ellos sembraron, yo estoy destinada a cosecharlo. Esa es mi herencia. Amén. Entonces, dice Jesús, otros labraron y vosotros habéis entrado en mi labor. Diga, ya yo entré en mi tiempo. Voy a volver a leer esto porque yo quiero que tú lo entiendas. Dice Jesús, otros labraron y vosotros ya habéis entrado en tu labor. ¿Cuál es tu labor? Oye, gracias Señor por mandar a Abel hoy aquí. Dilo fuerte, Abel, porque el pueblo no lo entendió. ¿En qué labor entraste hoy? Pero dilo así con fuerza. ¡Eso! ¡Denle un aplauso! Yo entré en mi labor de cosecha. Yo no sé tú, ¿cuántos entraron en su labor de cosecha? Dice Jesús, ya otros labraron, pero vosotros, los discípulos de Jesús, entramos en la labor de cosecha. Diga conmigo, cosecha. Por esto, esta fiesta es reveladora. Voy a volverlo a decir, esta fiesta es reveladora. Es reveladora. Porque esta fiesta está marcando tus próximos días. Está marcando lo que vas a hacer los próximos días, lo que vas a hacer los próximos tiempos, lo que vas a hacer los próximos años. Este día está marcando un antes y un después en tu vida. Porque hay gente que dice, estoy cansada de sembrar y no cambia mi familia, nadie cambia, mi finanza no cambia, mi economía no cambia, mis hijos no cambian. ¿Por qué? Porque usted no puede tener la revelación de la palabra. Pero hoy el Espíritu Santo vino para abrir el entendimiento. Que usted entró en una labor de cosecha. Diga conmigo, entré en una labor de cosecha. Y yo declaro que tú te entrarás en una labor de cosecha más fuerte que en una labor de siembra. Entonces, dice Jesús que nosotros habemos entrado en una labor. Para eso Dios nos llama. Para eso Él nos trae aquí. Gálatas 6, 7, 10. Entonces, la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Dice la Biblia que los judíos o los israelitas
en esta temporada comenzaban a tomar la cosecha y traían las primicias, y al final de la temporada de cosecha traían una ofrenda del final del fruto. Entonces esa fue la razón por la cual vino el Espíritu Santo a la tierra. Él vino ¿para qué? Para recoger la cosecha y presentarla delante del Padre como una ofrenda. El Espíritu de Dios vino para recoger la cosecha, y por eso la Biblia dice que nosotros somos la ofrenda de Dios. Cristo fue la primicia. Cuando el Espíritu de Dios descendió en la resurrección de Cristo, Cristo murió, dice la Escritura que estaba muerto, y al tercer día el Espíritu Santo vino sobre Jesús y lo levantó de los muertos, haciendo que Jesús se convirtiera en la primicia de la resurrección. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo vino para tomar la cosecha y presentársela al Padre como una ofrenda. Jesús fue la primicia de esa ofrenda. Y ahora nosotros que creemos seremos la siguiente ofrenda de resurrección. Somos la siguiente ofrenda de resurrección. La Biblia no dice que los discípulos fueron a orar para que viniera el Espíritu Santo y resucitara a Cristo. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió, porque es el asignado por el Padre, y vino con poder y resucitó a Jesús. ¿Por qué? Porque la asignación del Espíritu Santo en la tierra es recoger la cosecha para el Padre y presentarla delante de Dios como ofrenda, como sacrificio vivo. Por eso la Biblia dice: presentemos nuestros cuerpos como ofrenda delante de Dios. O sea, todo lo que tiene que ver con cosecha tiene que ver con ofrenda. Entonces, por eso los israelitas en la fiesta de la cosecha, de lo que ellos cosechaban, lo traían al templo para presentárselo a Dios. La labor del Espíritu Santo en la tierra, por eso dice la Escritura que en el Pentecostés, en el libro de los Hechos, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos y dice que ellos fueron llenos. Pero es que antes no tenían el Espíritu Santo, sí, pero recibieron una nueva dimensión de poder. Porque cuando tú tienes hambre de Dios, hambre del Espíritu Santo, Dios te va a dar nuevas dimensiones del poder del Espíritu de Dios. Cuando tú estás sediento y hambriento por el Espíritu de Dios y por las cosas de Dios, Dios siempre te va a dar una nueva dimensión de su poder. La Escritura dice que ya Jesús tenía el Espíritu Santo. Ya Él echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, liberaba a los cautivos, porque el reino de Dios había llegado, y Él lo hacía por el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero en la resurrección vino una nueva visitación del Espíritu de Dios a Jesús. Y esa nueva visitación trajo un nuevo poder de resurrección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo te va a visitar siempre para traer unas nuevas dimensiones de su poder sobre tu vida. Unas nuevas dimensiones. Pero tú tienes que estar siempre hambriento y sediento del Espíritu de Dios. Hambriento y sediento de las cosas de Dios. Hambriento y sediento de su palabra. Hambriento y sediento de la verdad. La condición para que recibamos siempre algo nuevo del Espíritu Santo es que usted tenga hambre y sed de Dios. Mire, le voy a decir una verdad dolorosa. Cuando usted deja de tener hambre y sed de Dios, entonces el Espíritu Santo no le puede dar una nueva visitación. Y esa es la razón por la cual mucha gente no está en la iglesia, porque dejaron de tener hambre y sed de Dios. Cuando el ser humano deja de tener hambre y sed de Dios,
deja de recibir revelación. Escuche esto que le voy a decir. El Espíritu Santo vino a la tierra, dice la Biblia, ¿para qué? Para guiarnos a la verdad. Diga conmigo, el Espíritu Santo vino a la tierra para guiarme a la verdad. O sea, escuche, cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo, tenemos hambre del Espíritu Santo, usted siempre va a caminar con revelación de la verdad. Cuando usted tiene hambre del Espíritu Santo y usted tiene hambre de la verdad de Dios, hambre de la revelación, hambre del reino, hambre de la palabra, hambre de esa experiencia nueva con el Espíritu Santo, ¿usted qué va a hacer? Usted va a caminar en revelación. Usted va a estar caminando y de repente Dios le va a hablar. Usted va a estar caminando y Dios le va a revelar verdad. Usted está caminando y Dios le va a revelar misterio. Usted está caminando o está manejando o está durmiendo o está, qué sé yo, donde esté, en el baño, debajo de la ducha, y Dios le va a revelar verdad y misterios del reino, porque usted está recibiendo una nueva dimensión del Espíritu de Dios. Pero cuando usted le deja de interesar Dios, cuando usted le deja de interesar las cosas de Dios, cuando usted le deja de interesar el reino de Dios, cuando usted le deja de interesar los misterios de Dios, usted comienza a volverse ciego de las cosas de Dios. Entonces deja de caminar en verdad. Y dice la Biblia que por haber rechazado la verdad, Dios les mandó un espíritu de estupor, de ceguera, para que no pudieran ver. Por eso usted debe, voy a decir esto, por eso usted nunca debe dejar el hambre por la verdad de Dios. Nunca debe dejar la pasión por las cosas de Dios. Porque cuando usted la deja, porque dice así la Biblia, por cuanto rechazaron la verdad y dejando las cosas de Dios, Dios los entregó un espíritu de mentira. La clave para no entrar en un espíritu de mentira es que usted no pierda la pasión por Dios. Deje que los demás pierdan la pasión por Dios. Deje que los demás pierdan el amor por Dios, el amor por la palabra, el amor por el Espíritu, el amor por las cosas de Dios. Pero usted no se dé ese lujo, porque cuando usted lo pierde, usted entra en un espíritu de error. Lo que hace que el Espíritu de Dios haga su función aquí en la tierra, por lo cual Él vino a la tierra, es que usted tenga pasión por Él. Es que usted tenga pasión por la vida del Espíritu. Ahorita le voy a mostrar algo, pero para que usted tenga pasión por la vida del Espíritu. Hoy vine para activarles pasión por la vida del Espíritu, porque hay gente que ha perdido la pasión de la vida del Espíritu. Y hay que activar la pasión. Diga conmigo, hay que activar la pasión. Porque la cual vino el Espíritu Santo a la tierra fue para eso, para meternos en esa revelación. ¿Usted sabe lo que hace la verdad en nosotros? ¿Usted sabe? Dice Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. O sea, la verdad en nosotros nos hace caminar en una libertad. En libertad nos hace caminar, buscando al Señor. Gálatas 6:7-10 dice, vamos a leerlo. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, quiero que vea esto aquí, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Usted sabe por qué está espíritu en mayúscula? Porque no está hablando de tu espíritu. El ser humano, nosotros tenemos un espíritu, pero el Espíritu de Dios, que habita en nosotros, viene a habitar y a tener comunión con nuestro espíritu. Entonces, esto es bien importante aquí. Esto es bien importante porque el Espíritu de Dios vino a la tierra a traer vida.
El Espíritu de Dios vino a la tierra, voy a decir esto, a resucitar lo que estaba muerto. El Espíritu de Dios vino a la tierra a traer la bendición del Padre a su pueblo. El Espíritu de Dios vino a la tierra a buscar lo que estaba perdido. El Espíritu de Dios vino a la tierra ¿a qué? A levantar una cosecha para vida eterna. El Espíritu de Dios vino a la tierra a producir avivamiento. El Espíritu de Dios vino a la tierra a producir pasión. El Espíritu de Dios, oiga, yo también caminé esta mañana 7 kilómetros y estoy cansada, pero no pareciera. Y me acosté a la 1 de la mañana. Y no me estoy durmiendo, ni aburrida, ni perezosa. Porque la vida del Espíritu viene a traer pasión, viene a traer vida, viene a traer avivamiento. Diga conmigo, avivamiento, avivamiento. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios en nosotros. Eso es lo que produce el Espíritu. Y pastor, eso quiere decir que no tengo el Espíritu de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que usted crea. La Biblia dice conmigo, yo soy templo del Espíritu de Dios. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu de Dios. Pero el diablo quiere que usted crea que está cansado. El diablo le está sembrando pensamientos que quiere que usted crea que está agotado, que ya no puede madrugar, que ya no puede esto porque tiene mucho que hacer. El diablo quiere que usted crea que su problema es que tiene mucho que hacer. Espérate un momentito. Cuando tú viniste a Cristo, Dios puso los dones del Espíritu de Dios en ti. Te bautizó con el Espíritu. Te dio los dones del Espíritu. ¿Y tú sabes por qué Dios te dio los dones? ¿Para qué Dios te dio los dones del Espíritu? Para hacer su obra. O sea, tú sigues haciendo lo que tú haces en el día a día con lo que hacías. Pero ahora los dones que te dio Dios es para hacer la obra de Él. Dios te da los dones para hacer su obra. Sin los dones del Espíritu Santo no puedo hacer la obra de Dios. Porque la obra de Dios me demanda a mí algo. Pero Dios nunca te va a pedir algo. Dice la Biblia que Dios no te va a dar carga más allá de tu fuerza. Por eso lo primero que Dios hace es darte los dones para cambiar tu fuerza, para cambiar tu capacidad, para cambiar tu habilidad. Entonces la gente que dice que no puede más es porque tiene un problema mental, que cree que Dios está usando su habilidad, su fuerza natural, su capacidad, pero lo que no sabe es que Dios le dio un espíritu sobrenatural que va a hacer lo que Dios necesita hacer en el reino por medio de ese poder sobrenatural. Yo escucho a la gente de 20 años que ya no puede. Y yo en estos días me metí y le dije, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Y el Señor me dijo, la mente, hija. Porque tienen un enredo en la mente. Pero usted tiene que estar claro, diga conmigo, porque Dios no es un Dios de confusión. Dígale que está al lado, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Dice la Biblia que Dios no le dará cargas que usted no puede cargar. Es más, la Biblia dice que todo lo que llegue a tus manos, hazlo según tu fuerza. Dice la Biblia, hazlo según tu fuerza. Entonces, bueno, Señor, esto lo hago según mi fuerza natural, pero la obra de Dios la hago por los dones que Dios me dio. Dios nos dio dones, ¿cuántos saben eso?
La Biblia dice que el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Está en el libro de Romanos. Dios da llamado, diga conmigo, Dios da un llamado. A toda persona que recibe a Cristo, Dios le da un llamado. Y Dios le da dones. Todos. Cuando nosotros oramos por un enfermo, es Dios usando el don que puso en nosotros, que no es de nosotros, es de Dios, no es de nosotros. Él me dio el don para hacer lo que me envió. Él me dio, ese don no es mío, Dios me lo dio para hacer lo que Él me pide. Me dice, ora por los enfermos. Ay, pero es que yo no sé hacer eso. No, tú no lo sabes, pero Dios te dio el don de sanidad para que pongas las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ay, es que soy yo, que soy especial. No, es que Dios se aseguró darme dones. Dios me dio dones, don de ciencia, el don de discernimiento, el don de hacer milagros, el don de sanidad. Está en el libro de Corintios. Todos los dones están allí. Y cuando usted recibió el llamado de Dios, Dios dice, y aquí está el don que vas a usar. Hacia adelante, por favor, la gente hacia adelante. Hacia adelante, por favor, acá hay silla, gracias. Escucha esto. Cuando Dios le llamó, le dio dones. El día que usted hizo la oración de fe, el día que recibió a Cristo como su Señor y Salvador, Dios le dio dones. Díganle al que está al lado, Dios te dio dones para hacer su trabajo, para hacer su labor, para hacer la asignación. Y no hay mayor honra en la tierra que ser llamado por Dios. No hay mayor honra en la tierra que ser escogido por Dios. No hay mayor honra en la tierra que caminar en la tierra con los dones del Espíritu de Dios. Por eso el Espíritu de Dios vino a la tierra. Vino porque Él vino ¿a qué? A repartir dones. La Biblia dice que el Espíritu de Dios reparte a quien quiere y como quiere. Dice la Biblia. O sea que cuando una persona viene a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo dice, le voy a dar estos dones, le voy a dar este llamado. Él reparte como quiere y a quien quiere, pero a todos nos da dones. Por eso era la venida del Espíritu de Dios. Ahora la pregunta, ¿y tú qué estás haciendo con los dones que Dios te dio? Aquí está el problema. Voy a separar la mente carnal de la mente del Espíritu. Tu mente carnal dice, es que yo solo estudié y yo solo sé hacer esto. Está muy bien. La mente del Espíritu dice, yo te di dones para hacer lo que Dios te pide. Entonces usted tiene que crear una separación y decir, bueno, naturalmente yo sé hacer esto. Sé trapear. Sé fregar la paciencia. Eso es un don natural. Aleluya. ¿Cuántos me dicen amén? Sé ser bondadosa. Pero escuchen, pero el Espíritu de Dios te dio dones para hacer la obra de Dios. Para orar por los enfermos, para liberar a los cautivos, para abrir prisiones. Te dio dones para sanar a los enfermos, para predicar la palabra, para hablar el evangelio. Por eso dice, voy a regresar al versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Yo quiero que esto quede claro, porque hoy es un día especial para honrar al Espíritu de Dios. Hoy es un día especial para hablar la verdad del Espíritu. Si usted usa sus habilidades naturales o de la carne, usted está sembrando para la carne. Y usted dice, el Espíritu va a cosechar corrupción. Pero más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, ciega vida eterna. Escuche esto.
El sembrar para el Espíritu es una habilidad del Espíritu. El que nosotros podamos sembrar para el Espíritu es una habilidad del Espíritu. Por eso Él nos tuvo que dar dones espirituales para poder sembrar para el Espíritu. Entonces yo tengo que aprender a separar mi vida carnal de mi vida espiritual. Y tengo que aprender a sembrar para el Espíritu para tener cosechas para vida eterna. Esa es la razón por la cual el Espíritu de Dios vino a la tierra. Pero esa capacidad de sembrar está en los dones del Espíritu. Diga conmigo, yo he recibido dones del Espíritu. Y yo activo hoy los dones del Espíritu en mí. Y voy a sentir la obra de Dios ligera, liviana, porque me estoy moviendo en los dones del Espíritu. Le voy a decir algo, la persona que siente la obra de Dios pesada es porque está intentando hacer la obra de Dios con sus habilidades carnales. Y eso le desagrada a Dios. Porque cuando yo intento hacer la obra de Dios con mis habilidades carnales, le estoy menospreciando la vida del Espíritu. Estoy menospreciando al Espíritu Santo. En vez de que el Espíritu Santo le digamos: Espíritu Santo, soy una nueva criatura. Todo lo que has hecho en mí es nuevo. Me has dado nuevos dones, nuevas capacidades. Y ahora voy a poner, pero esos nuevos dones y esas capacidades no son para el mundo, son para la iglesia. Son para la obra del reino. Y yo voy ahora, Espíritu Santo, usar los dones que me has dado para la obra. Amén. Quiero honrar al Espíritu de Dios todos los días, pero hoy quiero hacer algo diferente. Dice en la Biblia, no nos cansemos, versículo 9, vaya allí, dice: no nos cansemos pues de hacer el bien. Ya estoy casi terminando de empezar. Amén. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéramos ¿qué? Dile al que está al lado: no te canses de hacer el bien. Pero ¿a quién le tengo que hacer el bien? Dice el versículo 10. Dice: así que entre tanto que tenemos tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo todavía? Dice: entre tanto tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Ya conmigo, hagámosle el bien a todos. Pero ¿a quién mayormente? Mayormente. ¿A quién? Ahí dice: ¿a los qué? Domésticos de la fe. Bueno, la otra traducción es a los hermanos de la fe. A la familia de la fe. ¿Quién es tu familia de la fe? Dígalo, dígalo. Dice: hagámosles el bien a todos. Esto como que hay gente ya que comenzó a rechinarse ahí y decía: esto no me gustó. Yo pensé que eran los de mi casa, a los de mi familia primera. ¿A quién dice? Ajá. Diga conmigo: a la familia de la fe. Ah, pero el Señor no dice que ahora vayas y no hagas el bien en tu casa. A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Dice que le hagas el bien. Y esto es para la gente que dice que a la gente de la iglesia no hay que hacerle el bien. Lo dice el Señor, no lo digo yo. El apóstol Pablo decía esto: no lo digo yo, lo dice el Señor. Y decía: no lo dice el Señor, lo digo yo. Dice: mayormente a la familia de la fe. Dile al que está al lado: mírame bien, que soy tu hermana. Dale, háganlo, háganlo. Mírame, yo soy tu hermana.
Y gloria a Dios. Denle un aplauso, Abel. Amén, está aquí. O sea que, a todos dice, a todos, al ateo, escuche, al ateo, al negro, al blanco, sí, así dice Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. Al chino, al ruso, al ucraniano, al americano, a todos. A todos. Pero dice mayormente a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere más a los de la familia de fe. No, es porque es con la gente que más pasamos. Y el lugar donde yo demuestro que soy bondadosa con todo es aquí. ¿Por qué? Porque pasamos más tiempo juntos. Entonces yo no puedo venir aquí al hermano a decirle que allá afuera yo estoy ayudando a todo el mundo y a nadie ayudo aquí. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces hay gente que viene y le cuenta al hermanito, es que allá ayudé, allá ayudé, allá ayudé, allá ayudé. Sí, pero aquí nunca lo ves ayudar a nadie. Aquí nunca lo ves ser bondadoso. Entonces hay gente que le gusta ser bondadoso afuera, pero no en la familia de la fe. Y eso mismo lo practican en casa. ¿Por qué? Porque están haciéndolo afuera para que todo el mundo lo vea. Para ganar a gente afuera. O sea, ¿qué quiere decir? Que ayudan para ganar gente. Y como en la casa no creen en él, como en la casa nadie le da aplauso, no ayudan. Es sin aplauso, con aplauso, sin reconocimiento, sin agradecimiento. Es lo que dice el Señor a todos. Pero no puedo hacer afuera lo que no hago en la casa, porque dice que seríamos peor que un incrédulo. Y Dios aborrece la incredulidad. A Dios no le agrada la incredulidad. Y la Biblia dice que los incrédulos no van a heredar el reino de los cielos. Porque en el reino, dice la Escritura, que debemos poner nuestra vida por el hermano. Entonces, esto es importante. A eso vino el Espíritu de Dios. ¿A qué vino el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios vino a la tierra para que nosotros llevemos una vida en el Espíritu, para cosechar para vida eterna. Amén. Mire lo que dice. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Quiero ir a Hechos 2, 16, 18. Para eso vino el Espíritu de Dios. Recuerde que nosotros somos la primicia Jesús fue la primicia y nosotros somos la cosecha de la primicia. ¿Y en qué somos ofrenda para Dios? En santidad, en consagración, en fe. ¿En qué somos esa ofrenda para Dios? En amor, en perdón, en amistad. ¿En qué somos en esa ofrenda para Dios? En perdón. ¿En qué somos esa ofrenda que agrada a Dios? En todo lo que Dios nos manda hacer. Entonces, y por eso muchos cristianos dan mal testimonio de su fe. Y por eso mucha gente no cree en el cristianismo y no cree en nosotros. Porque nosotros tenemos que aprender a aplicar las cosas que Dios nos manda como Él nos manda. Cuando usted comience a aplicar lo que Dios le manda a usted como Él le manda, entonces usted tendrá una vida, dice la Escritura, vencedora. Porque los que vencerán son los que vencen por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. La vida del Espíritu es una vida de victoria. Dice la Biblia que la vida en el Espíritu no hay ley.
El que camina en el Espíritu no hay ley. ¿Por qué? Porque somos vencedores. Por eso dice Juan que venceremos por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Entonces yo tengo que aprender a ser un testimonio ¿de qué? De la palabra. Diga conmigo, yo soy un testimonio de la palabra. Yo tengo que demostrar la fe en todo lugar. Diga conmigo, en todo lugar. No donde me conviene, no donde yo quiero. Es donde el Señor manda. Es donde el Señor dice. Porque Él nos dio su Espíritu para agradarle. Amén. Dice Hechos 2, 16, 18. Miren lo que dice el Señor. Dice el Señor: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, esto lo profetizó Joel antes de la venida de Cristo a la tierra. Y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vamos a leerlo todo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén, diga conmigo, y profetizaremos. Mire la obra del Espíritu. Dice que el profeta Joel profetizó el derramar del Espíritu que iniciaría en la fiesta de Pentecostés hace 2000 años. En el libro de los Hechos dice que Dios derramaría de su Espíritu. ¿Cuándo Dios ha derramado de su Espíritu en nosotros? Cuando recibimos al Espíritu de Dios. Ya Dios lo ha derramado en nosotros. Y esto es lo lindo, dice: lo voy a derramar sobre toda carne. O sea, sobre toda persona que cree, sobre toda persona que es hijo de Dios. Voy a derramar de mi espíritu, dice. Y entonces al derramar de su espíritu, dice que todos los que reciban ese derramar, hijos, hijas, van a profetizar. ¿Qué es profetizar? Es hablar lo que Dios habla. Es hablar el lenguaje del Espíritu. Es hablar como Dios habla. Diga conmigo, es hablar como Dios habla. Es hablar el lenguaje de Dios. Diga conmigo, es hablar el lenguaje de Dios. O sea, cuando el Espíritu, ¿para qué vino el Espíritu Santo a nosotros, a la tierra? Para que nosotros pudiéramos hablar el lenguaje de Dios. Por eso el Espíritu está allí. Hay un texto bíblico que dice: no apaguéis el Espíritu de Dios en vosotros. ¿Cuántos han escuchado eso? No apaguéis. ¿Qué significa eso para usted? Que nosotros tenemos al Espíritu de Dios cuando nuestro lenguaje cambia y ya no estamos profetizando lo que Dios habla, lo que Dios dice, y no vemos como Dios ve. Es porque el Espíritu ha sido apagado. Y por eso el apóstol Pablo dice: Timoteo, voy pronto a poner mis manos para avivar el fuego que está en ti. No dijo que voy a imponerte manos para que recibas el Espíritu de Dios. Ya lo había recibido. Le dijo que era para encender, porque se había apagado el fuego. ¿Y qué pasa cuando el fuego se apaga? Lo único que mantiene la carne bien asada en el asador es el fuego del Espíritu. Entonces cuando el Espíritu se apaga, la carne comienza a dominar. Cuando el Espíritu se apaga, la vida de la carne comienza a prevalecer. Por eso el apóstol dice: no apaguéis el Espíritu. Porque cuando apagamos el Espíritu de Dios, ¿y por qué apagamos el Espíritu de Dios en nosotros?
¿Cómo hacemos para apagar el Espíritu de Dios en nosotros? Apartarte de la palabra. Cuando dejas de practicar la palabra, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra, cuando dejamos de practicar la palabra, que es apartarte de la palabra. Cuando usted ve ese síntoma en su vida, es porque se está apagando el Espíritu. Cuando usted pierde sensibilidad, cuando usted pierde misericordia, ya usted deja de ser misericordioso, ya usted deja de ser bondadoso y comienza a resurgir su vida antigua antes de venir a Cristo. Cuando usted comienza a sentir ya pereza, cuando usted ya comienza a sentir incredulidad, el Espíritu se está apagando. ¿Y qué tiene que hacer? Correr a encender el fuego. Por eso dice el apóstol: no dejéis apagar la vida el Espíritu de Dios que está en ti. Cuando el Espíritu de Dios se apaga, ¿por qué? Usted sabe que una cosa que apaga el Espíritu de Dios son los pensamientos equivocados, los pensamientos que no son de Dios. Cuando comenzamos a permitir que pensamientos contrarios a Dios, porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo, que nosotros tenemos los pensamientos de Jesús. La idea de que nos dieron la mente de Cristo es para que no se apague el Espíritu de Dios. Pero cuando usted abraza los pensamientos del diablo, cuando usted abraza los pensamientos que no son de Dios, se comienza a apagar la vida del Espíritu en nosotros. Y eso hay que cuidar, la vida del Espíritu, porque Él vino, ¿para qué? Para recoger la cosecha. Y nosotros somos la cosecha del Espíritu de Dios. Nosotros somos esa cosecha. Y yo debo mantener encendidas las llamas del Espíritu de Dios en mi vida. Si usted siente que el Espíritu se está apagando en usted, ore en lengua. Enciérrese a orar. Vaya a Dios. Usted sabe, cuando se apaga el Espíritu de Dios en nosotros, comenzamos a dejar de llorar, comenzamos a lastimar a la gente y ya no somos sensibles. Comenzamos a dejar de pedirle perdón a Dios. Cuando se apaga el Espíritu en nosotros, pecamos y ya no nos sentimos afectados por el pecado. Cuando se apaga el fuego del Espíritu en nosotros, lastimamos y ya no nos duele lastimar. Cuando apagamos el Espíritu Santo en nosotros, ofendemos a Dios y a nuestros hermanos y ya eso no nos duele, no nos hace sentir mal, porque es el Espíritu, recuerde, es la vida del Espíritu en nosotros que nos mantiene salvos eternamente. Por eso el tesoro más importante que usted y yo tenemos es el Espíritu de Dios. Y el diablo va a querer hacer algo en su mente, va a querer que usted crea que no lo tiene o que lo tiene, o que esto o que lo otro. Va a querer engañar en la mente de que usted necesita recibir un bautismo, que necesita algo. Pero usted tiene desde el día que creyó en Jesucristo al Espíritu de Dios. Dice Dios: voy a derramar. ¿Para qué? Para profetizar, para hablar, para ver visiones. Dice para soñar sueños. Cuando usted deja de soñar, se apagó la vida del Espíritu. Cuando usted deja de ser esa persona apasionada que era cuando el Espíritu de Dios vino a usted, quiere decir que se apagó el Espíritu. Entonces hay que correr a encender las llamas del Espíritu de Dios, porque esas llamas son las que nos mantienen en fuego para Él. Y dice que los ancianos van a soñar. Amén. O sea, la vida del Espíritu comienza a meternos en la revelación, comienza a meternos en la dirección de Dios. Y de cierto, sobre mis siervos y mis siervos, en aquellos días derramaré de mi Espíritu para profetizar, para hablar. Yo profetizo que tu vida en el Espíritu va a aumentar. Yo profetizo que la vida del Espíritu en ti va a aumentar, que lo que no entendías lo vas a comenzar a entender. Yo profetizo que hoy va a venir una activación del Espíritu sobre tu vida.
y que la vida del Espíritu va a aumentar en gran manera. Pero también profetizo que entras en una temporada de cosecha. Profetizo que entrarás en oiga, la temporada más hermosa es la de cosecha, porque recibimos salario. La temporada más hermosa es la de cosecha. El peligro de que usted solo viva sembrando y no coseche es que usted se fatiga, se cansa, se decepciona y se frustra. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dios? No. A usted le faltó fe para creer. A usted le faltó fe para ir a buscar a la Biblia. ¿Qué significa el Pentecostés? Y le faltó fe para decir: esta es mi oportunidad de cosecha. Esta es mi oportunidad. Usted le faltó fe para decir: ya yo estoy cansado de nada más sembrar. Yo me harté de eso ya. Para eso no me ha llamado el Señor. Yo declaro que entro en mi tiempo de cosecha, en mi tiempo de bendición, en mi tiempo de paz, de gozo, de disfrutar en el Señor. Porque cuando a usted le falta la fe, usted no abre la boca. Pero dice que el Espíritu fue dado para que usted profetice, para que usted profetice. Entonces, cuando no puedo hacer eso, es porque he dejado apagar el Espíritu de Dios. Pero la razón por la cual el Espíritu de Dios vino a la tierra un día como hoy fue ¿para qué? Para dar la vida del Espíritu en él. Miren lo más lindo. Con esto llego al uso, el último texto bíblico, Romanos 8:13. Romanos 8:13. Yo quiero que lea esto con mucho cuidado, porque nosotros hemos dicho: no somos dignos de Dios, porque somos pecadores, porque grito. No somos dignos de Dios porque ofendemos, porque pensamos mal. No somos dignos de Dios. Pero mire lo que dice Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire esta hermosura. ¿Cuántos sabemos cuáles son las obras de la carne que hacen daño? ¿Cuáles son las obras de la carne? Divisiones, contienda, disensiones, ira. Por favor, alguien que me ayude. ¿Cuáles son? Búscame las obras de la carne. Gálatas 5, 26 creo que es. Vamos a ver cuáles son las obras de la carne que hay que hacer morir por dos. ¿Por qué? Présteme, quiero toda su atención. El único que puede matar la obra de la carne en nosotros es el Espíritu de Dios. Usted no puede cambiar. El adicto al alcoholismo no puede cambiar. El drogadicto no puede cambiar. Es cuando el Espíritu de Dios entra. La vida del Espíritu hace morir las obras de la carne en nosotros. ¿Ya está ahí? Ajá, léamelo por favor. Amén. Los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. O sea que cuando venga Cristo no podrán ir a la vida eterna.
Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 8:13 es que la única manera de yo vencer esa obra de la carne, todos los que estamos aquí y los que están allá afuera, tiene obras de la carne. Todos tiene algo de lo que se mencionó aquí. Todos. Tal vez uno, tal vez dos, tal vez tres. Lo que está diciendo, y escuche esto, y estamos en la iglesia, y estamos orando, y estamos en la vida del Espíritu, y se nos sale por ahí de vez en cuando la cosa. ¿Sí? ¿Cómo será los que ya no están en la iglesia? ¿Cómo será los que ya no oran? ¿Cómo será eso, esas casas, esas familias, esos hogares donde ni siquiera tienen idea de esto? ¿Cómo serán esos hombres, esas mujeres que no tienen vida del Espíritu para vencer eso? ¿Cómo será eso? Ay, a mí nadie me diga que usted no tiene una vida espiritual y usted no tiene nada de eso. Así que, ¿cómo será esa gente que está allá afuera? Que no tiene una vida espiritual. Porque Romanos 8:13, vuélvemelo a poner ahí. Ay, yo voy a buscarlo en la versión esa, perdón. Sí, tengo que buscarlo en esa versión. Voy a buscarlo. Miren lo importante que es la fiesta del Espíritu. Por eso el diablo quiere distraernos con tantas cosas. Por eso el diablo lo quiere mantener ocupado a usted en tantas cosas y no en la vida del Espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque él quiere que usted no herede el reino. Eso no le conviene a él. Porque si viviréis conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, dice esta versión. Mortificáis las obras de la carne, viviréis. O sea que es mantener el Espíritu Santo encendido. ¿Y cómo lo mantengo encendido? Revelación. Yo tengo el Espíritu y nadie puede apagar el Espíritu de Dios en mí. ¿Usted sabe qué hace las obras de la carne en nosotros? Apaga el Espíritu. Eso hace las obras de la carne. Entonces no nos damos cuenta cuando está las obras de la carne matando el Espíritu en la gente y de repente se apartan del Señor. ¿Por qué? Porque las obras de la carne trabajan para apagar el Espíritu. Las obras de la carne trabajan para apagar el Espíritu. Y el Espíritu trabaja para apagar las obras de la carne. ¿Es clarito esto, pueblo? Entonces yo tengo que cuidar la vida del Espíritu en mí para que yo no pierda la vida eterna, para que yo no pierda mi entrada al reino. Tengo que mantener encendida la llama del Espíritu, la vida del Espíritu. Esa es mi prioridad. Esa es mi prioridad. Porque solo el Espíritu de Dios puede vencer el pecado que mora en nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede vencer el pecado que mora en nosotros. Lo que a Dios, ¿y qué es el pecado? Es lo que a Dios no le agrada. Dios ama al pecador. Dios nos ama. Somos pecadores, pero Dios nos ama. ¿Qué no ama a Dios? El pecado que practicamos. Eso es lo que no ama a Dios. ¿Para qué envió el Señor el Espíritu de Dios? Para matar la vida de pecado en nosotros, para secar la vida de pecado en nosotros, para destruir la vida de pecado en nosotros. Entonces, usted tiene que aprender a valorar la vida del Espíritu. Por eso el Padre dice: ¿cómo no le voy a dar a ustedes lo que me pidan? Si ustedes, siendo malos padres, dan a sus hijos cosas buenas, cuánto más yo no daré el Espíritu de Dios. El Señor nos había conmigo, el Señor me ha dado el Espíritu Santo y me lo ha dado para que yo pueda tener una vida victoriosa en la tierra. Tú tienes el Espíritu de Dios. Espérate un momentito.
Pero yo sané hoy al enfermo, oré por el enfermo y se sanó. Pero cuando llegué a casa le grité a mi esposo. Le hice un escenario de celos a mi esposo. ¿Y qué pasó allí? Porque la obra de la carne afectó nuestro carácter, afectó nuestra identidad. Entonces la obra de la carne está impulsando, usando nuestro carácter para hacer lo que quiere. Pero espérate, ¿y por qué puedo sanar a un enfermo? Bueno, porque Dios me dio dones para hacer su obra. Y como tengo los dones de Dios, yo puedo orar por el enfermo y el enfermo va a sanar. Puedo hacer la oración de fe y va a ser salvo. Porque el Señor nos dio dones. Pero cuando llegué a casa le grité a mi esposo, es un problema en el carácter. Que una brecha en el carácter que abrió ¿quién? La obra de la carne. Así que mientras que Dios me está usando y te está usando para salvar, para dar palabra, para dar consuelo, para liberar, Dios está restaurando nuestro carácter y Dios está dominando a través del Espíritu de Dios las obras de la carne en nosotros. Entonces hay gente que voy a esperar a ser perfecto para que Dios me use. No, Señor, dice la Biblia en Efesios capítulo 4 que los efesios trabajan para edificar a su pueblo hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto. Nosotros no somos perfectos. Diga conmigo, nosotros no somos perfectos. Estamos siendo perfeccionados. Diga conmigo, estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Diga, estamos siendo perfeccionados a la imagen de Jesús. Diga, estamos siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. ¿Cuándo estamos siendo perfeccionados? A medida que nosotros somos enseñados, instruidos en la palabra de Dios. A medida que somos enseñados y que somos instruidos a la palabra de Dios, estamos siendo, diga conmigo, estamos siendo perfeccionados. Pero Dios te va a usar. La Biblia dice que Jesús dijo a los fariseos, si los discípulos callan, las piedras clamarían. Dios va a usar piedras para que hablen. ¿Por qué? Porque mientras que somos perfeccionados, Dios nos da por eso los dones. Los dones les da Dios para hacer su obra, mientras que el carácter está siendo perfeccionado a la imagen de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Está siendo perfeccionado a esa imagen.